y les explicas, oye, pues es que esto en mi país, esto levanta ampolla. Dice, ¿pero esto cuándo ocurrió? Digo, pues esto, pues, 500 años, y aún estáis discutiendo de eso. Pues bueno, yendo a esto en Navarra levanta postillas interpretativas, porque la idea de que hubo unos navarros que no quisieron y se resistieron a ser españoles, pues no cuaja por ningún lado. Es decir, eso es muy incómodo. Y si a eso añades que hay navarros que nunca llegaron a ser españoles, como es la Baja Navarra, pues también rompe completamente la interpretación histórica de que, bueno, pues con la incorporación, ya veis que utilizan palabras incorporación, unión, anexión, lo que fue, pues bueno, una conquista, pues rompe un poco la idea de esa España casi consensuada, de que cuando Navarra se unió al proyecto hispánico, pues ya se creó un imperio, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen es, pues no contar estas cosas porque surgen problemas. La Vuelta Ciclista, no sé si es de este año o hace 2. ¿Cuándo entró el Tour de Francia, perdón, por Amaiur? Hace 2 años, que vosotros aquí sois de tierra de ciclistas. Bueno, pues al comentarista de Televisión Española se le ocurrió hacer un comentario porque en la vista del helicóptero salía la ruina del castillo, sí, y dijo, pues aquello, aquí resistieron, pues se montó un Cristo, casi lo despiden, por tocar el tema, no toquen al santo, ¿no? Porque ya empezando por la terminología y tal. Quiero decir, este tema en Navarra levanta muchísimas postillas, no hacen más que salir libros y, bueno, la terminología misma pues levanta ampollas y bueno, es interesante que por lo menos se sepa qué ocurrió y que conociendo bien los hechos e intentando contextualizarlos, cada uno llegue a la opinión que tenga que llegar, porque eso sí que es muy personal. Pero bueno, entre lo de héroes o villanos se mueve toda la prensa navarra. Y de hecho, como os digo, pues el monumento que veis ahora cuando vais al castillo, que es de lo poco que nos ha quitado para hacer la excavación, pues le metieron un bombazo al año 30, o sea que esto ya viene desde el 400 aniversario. Sin más, yo lo que os he ofrecido es que la información de lo que pasó, pero a vosotros os queda de interpretar, de convertir esa historia en memoria. El guión de la conferencia que he preparado es un guión de una conferencia de historia militar, vamos a decir. Es una relación de qué ocurrió. Habría que explicar muchas cosas y muchas de esas cosas no las entendemos todavía nosotros, cómo la gente o por qué la gente se comportó, se alineó con un bando, con otro. Son relaciones muy complejas. Por lo tanto, aún nos tenemos que quedar un poco en qué hemos podido descubrir que ocurrió. Queda para un segundo acto, porque de esto se hablará mucho tiempo, intentar entender las casualidades, por ejemplo, pues el ejército español tiene unos colaboradores en el mismo Baztán, etcétera, cómo se alinean los bandos, etcétera. Siempre cosas bastante complicadas porque estamos hablando de una sociedad muy distinta a la nuestra y de unos hombres y mujeres que no pensaban como nosotros porque no podían pensar como nosotros. Bien, la conferencia está articulada, primero un poco qué es lo que conocemos de los hechos hasta hoy prácticamente, en el que la verdad sabemos mucho más que las generaciones del pasado, quitando tal vez a los propios protagonistas de la historia, que aun y todo lo habrían visto desde una perspectiva muy particular, ¿no? Entonces hablaremos un poco entre historia y memoria, que no siempre es lo mismo. Vamos a hablar un poco qué es ese castillo de Amaiur, con ese capítulo de una importancia sobrevenida, de una fortificación que en la época medieval no tenía tanta importancia, se convierte en fundamental en el periodo de la conquista. Y luego vamos a ver un poco la historia durante el periodo entre 1512 y 1522, esos 10 años que ocurre en la fortaleza, a continuación con una especie de diario de campaña de qué va a ocurrir casi día a día frente a la fortaleza, ¿no? Cómo se va a tomar, etcétera. Todo lo que hemos podido descubrir hasta ahora. Bien, cuando hablo entre la historia y la memoria es que
todos los relatos que hemos tenido de lo que ocurrió en Amaiur hasta prácticamente ayer se basan solo en 2 documentos. Cada uno de ellos plantea algunos problemas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Fundamentalmente son una carta que el cronista oficial del emperador Carlos V incluye en latín, un latín renacentista complejo, a veces ambiguo, pero que está escrita a 2 días de los acontecimientos, desde Vitoria, que es donde está él, pero que le van llegando los mensajeros y él se va informando de qué ha ocurrido frente a los muros de Amaiur. Y aparte de esta carta, que es muy escueta, tenemos en el que se basó Garibay y se basaron casi todos los historiadores posteriores, algunos añadiendo más o menos literatura, conforme llega el romanticismo aún más, que es la crónica de Remírez de Ávalos, una crónica que se escribe apenas 12 años después de los acontecimientos, pero que tiene también, porque no es un testigo presencial, pues tiene algunas cosas que no están respaldadas por la documentación histórica. Eso no quiere decir que no fueran verdad, pero son difíciles de respaldar. Lo mejor suele ser cuando un mismo hecho lo vemos reflejado en documentos y en personas muy distintas. Esa sería un poco la prueba de autenticidad. Y a estos 2 relatos, que como digo son muy cortos, y además, concretamente la crónica, no conocemos el original, sino solo copias que han ido acumulando a veces errores, porque no fue una obra impresa hasta muy tarde, muchos siglos después. Bueno, pues todo eso se ha actualizado ya con documentación propiamente histórica que hemos podido encontrar fundamentalmente en el Archivo General de Simancas, que es el Pentágono de la época, en las secciones de Cámara de Castilla, de Estado y en Contaduría del Sueldo. En este momento ya se paga casi todo, entonces, bueno, pues cuestiones de tropas y tal, y de heridos, pues bueno, se puede comprobar en la contabilidad castrense, vamos a decir. El propio Archivo General de Navarra, concretamente las cartas de Amaiur, que nos ofrece, es decir, las cartas que se confiscan al capitán que defiende la fortaleza, que es Jaime Vela de Medrano, y que por lo tanto nos ofrece una información o un punto de vista de los perdedores, que es algo que en historia no se da muchas veces. Y además una información bastante objetiva, aunque a veces uno se desespera leyendo las cartas, porque ellos saben de qué hablan, pero nosotros 500 años después no sabemos de qué están hablando ni de quién. Empezando por fechar, hoy lunes, ahí te quedas. Adivina qué lunes fue. Bien. Y los procesos judiciales. Es decir, hubo pleitos por cuestiones, sobre todo económicas, fundamentalmente porque luego con el perdón de Hondarribia pues se ordenó destruir muchos de esos procesos porque, por decir de alguna forma, muchos de ellos fueron amnistiados, pero hay procesos que colearon por cuestiones económicas y en los que se filtra información sobre los hechos. Estos procesos judiciales a veces tienen el problema de todo proceso judicial, y es que la gente cuenta lo que quiere contar. Es como decía aquel, yo no miento, yo cuento fracciones de verdad. Pues eso, nos cuentan fracciones de verdad. Entonces a veces es difícil ver qué están diciendo y qué están callando. Pero bueno, en todo caso es una información muy interesante y en eso estamos obteniendo una mina. Aparecen en los lugares más insospechados, porque a veces también se utiliza su militancia política para desacreditar testigos en pleitos que están hablando de vacas. Pero para quitárselo encima, no, que este estuvo en Amaiur, ¿no? Este no puede testificar. Vale. Y luego todo eso hay que someterlo a un análisis crítico de, bueno, pues ver el autor, si el autor tiene pedrada, vamos a decir, si le interesa contar las cosas como le interesan, si si es testigo presencial, si habla de oídas, si escribe mucho tiempo después, incluso siendo testigo presencial, la memoria nos juega malas pasadas a todos. Es decir, todo eso hay que analizar en los documentos, cómo ha llegado, si nos ha llegado el documento tal y como lo escribió, o nos ha llegado a través de copias, que pudieron tener errores, y la naturaleza. No es lo mismo un libro de memorias, donde el tufillo a justificación no hay quien se lo quite, que un recibo contable, en el que le han pagado un caballo o le han pagado las medicinas que tuvo por estar herido o cosas de ese tipo. Es decir, es una información, en principio, que nadie está interesado en falsearla, esta última, ¿no? Bien. Bien, ¿qué es esto cuando hablamos de una importancia sobrevenida del castillo de Amaiur?
Como os he dicho, es una fortaleza muy pequeña. Durante la Edad Media puede tener una guarnición de 12 hombres, porque si lo habéis visitado, bueno, ahora se ve poco porque es toda una ruina, pero en las reconstrucciones, en los paneles, ya veis que es una torre de homenaje con un pequeño recinto alrededor. Ahí no cabe mucha gente, y menos para aguantar un sitio. Es decir, tienes que tener comida, tienes que tener agua, tienes que tener... Es decir, no cabe mucha gente. Esa fortaleza no va a ser la de los acontecimientos de 1522, por lo que luego vamos a explicar. Bien, era una fortaleza secundaria porque Navarra no tenía grandes problemas con su frontera norte. En su frontera norte había sido territorio inglés hasta 1454, posteriormente pasa a ser Francia, y bueno, pues ese castillo custodiaba el camino que unía Pamplona con Bayona, que tenía una importancia sobre todo comercial. Era Bayona durante tiempo, cuando Castilla no permitía Hondarribia y Donosti, pues Bayona se convirtió un poco en el puerto de salida del comercio navarro, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que esa fortaleza marginal, cuando el enfrentamiento franco-español sitúa la frontera, en principio militar, en el Pirineo, pues se convierte en un lugar estratégico porque tapona uno de los pocos caminos, el otro es Roncesvalles, que permite la entrada de grandes ejércitos dotados de artillería, que evidentemente van a ir hacia Pamplona o van a ir hacia Bayona, dependiendo un poco del sentido de la invasión. Sabéis que tiene dos problemas geoestratégicos, que uno era cómo pasar Otxondo en este sentido y cómo pasar Belate por el otro. Y se ve esa importancia estratégica adquirida cuando Fernando el Católico se empeña constantemente en que, en garantía de neutralidad, Navarra le tiene que entregar esta fortaleza y Doneván y Garasi. Es decir, las dos que taponan los caminos, las autopistas, por donde puede transitar el bagaje de un gran ejército, artillería, carros, etc. De esta importancia da buena idea un poco que veáis el mapa este, que incluye el relieve y cómo pues, la actual carretera 121 que va a Hondarribia, pues en este momento no tenía un uso porque era una ratonera, como mucho permitiría el tránsito de mulas, pero de carros desde luego no, imaginaos por Endarlaza y por ahí. Pero los caminos, tanto a Baja Navarra por Izpegui como hacia Lapurdi por Otxondo, sí que eran controlados por esta fortaleza. Aquí tenéis un mapa de época que prácticamente viene a representar lo mismo, es de 1630 más o menos, y lo que hace es describir qué caminos del Pirineo occidental, del Pirineo vasco, permiten la entrada de ejércitos desde territorio francés, ya en esta época francés. Bien, tampoco los acontecimientos de 1522 en torno a la fortaleza son nuevos. La fortaleza está, precisamente por este valor estratégico adquirido, va a ir cambiando varias veces de mano a lo largo de todo el proceso de conquista. Y yo no sé, me figuro que, porque os veo que sois personas muy interesadas, que más o menos tenéis una idea de cómo funciona el proceso de conquista española de Navarra. Es decir, empieza en el año 12, termina en el terreno militar en el año 27. Son muchos años, con unos periodos de calma chicha, donde predomina la negociación diplomática o simplemente la falta de movimientos militares por el aislamiento internacional al que se someten los reyes de Navarra. No tienen capacidad militar por sí mismo y Francia pues les apoya cuando les apoya. Entonces tenemos el año 12 una ofensiva, una ocupación del reino, una invasión, que en otoño de ese mismo año tiene una réplica en una contraofensiva. Luego hay un intento de recuperación del reino con una expedición fallida el año 16, aprovechando que Fernando el Católico ha muerto y por lo tanto el juramento que muchos le han prestado ha caducado. Muerto el rey, murió mi juramento de lealtad. Y posteriormente, que es en donde vamos a meter estos acontecimientos, está la campaña del año 21-24, si incluimos Hondarribia, que va a haber una entrada de un ejército franco-navarro que va a recuperar en muy pocas semanas todo el territorio del reino, salvo el castillo de Amaiur, que es el único que va a resistir, donde va a ondear el pabellón de Carlos V, y posteriormente, con la pérdida de la batalla de Noain, un repliegue en otoño hacia el otro lado de los Pirineos y otro reflujo de contraofensiva que va a tomar Amaiur
y también va a tomar Hondarribia. Bien, eso sería un poco en el terreno militar, porque ya lo que queda después de rendir Amaiur y caer Hondarribia va a ser de qué lado va a caer Baja Navarra. Casi todo el teatro de operaciones va a ser ultrapirenaico. Bien, en este contexto el castillo va a cambiar bastantes veces de mano. En 1512, en agosto, el castillo tiene que ser entregado por su alcaide navarro, que es Beamontés. El reino estaba dividido en dos facciones nobiliarias que venían matándose medio siglo. Los beamonteses pro-castellanos y aliados de los oñacinos, para que hagáis la equivalencia en estos territorios, y los agramonteses, en principio pro-aragoneses, en este momento ya pro-franceses, cuyo el bando hermano sería el gamboino, más o menos. Entonces, en la tregua de Pamplona, cuando ya la ciudad ha caído, se pacta que el rey de Navarra tiene que disolver su ejército, irse al exilio y entregar las fortalezas de Donibane y Amaiur. En ese momento no es una ocupación violenta, el señor de Ursúa entrega a un capitán español, que no conocemos quién es, posiblemente fuera Antón Alguacil, pero no lo sabemos, le entrega la fortaleza. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce la contraofensiva de otoño, el castillo es tomado por el ejército franco-navarro, que pone a otro alcaide, que es Peléndez Peleta, y ese castillo sí va a ser recuperado por las armas españolas violentamente en abril de 1513. Ya prácticamente, ya veis, un poco fuera del periodo, porque después ya van a invadir Baja Navarra. Bien, el 25 de abril el castillo medieval cae, es conquistado. Pensábamos que había sido casi un abandono de la fortaleza, pero hace poco hemos descubierto que no, que fue bombardeada y por aquí entramos, etcétera. Hay documentos que hablan así. El año 13 queda en manos del ejército español. Y entonces empieza la gran transformación de ese castillo medieval en una fortaleza moderna. Los españoles se dieron cuenta que el castillo era muy importante por su situación, pero era una fortaleza que no resistía ya las nuevas formas de hacer la guerra. En concreto, no resistía la artillería. Con lo cual, el rey, como veis, prácticamente a los 3 días de tomar la fortaleza, ordena que se haga todo lo posible para que la fortaleza pueda resistir a un ejército moderno. Es más o menos lo que le escribe Fernando el Católico a Villalba. Además, va a ser parte central de un sistema defensivo que luego se va a abandonar porque no lo van a poder mantener, lo va a demostrar en la ofensiva del año 21-22, se va a apoyar entre los dos castillos, uno nuevo en Beovia, el de Irún Iranzu, se le va a llamar el castillo de Beovia, que lo que hace es proteger el vado de Beovia, por donde en la campaña anterior había penetrado un ejército francés, ese sí que era todo francés. Luego está Amaiur y luego se va a construir otro castillo nuevo en el alto de Roncesvalles, para tener cerrada prácticamente las vías de penetración del Pirineo. Pero el centro, así como estos dos son nuevos, Amaiur va a ser una transformación de la fortaleza medieval. Bien, ¿en qué consiste? Pues aquí vais a ver reconstrucciones del castillo, no del medieval, que está bastante claro respecto a los hallazgos arqueológicos, que es una torre con 5 torrecillas alrededor, etcétera, sino se le va a dotar de un recinto mucho más macizo, a un nivel más bajo de la colina, para, sobre todo, intentar que no sea vulnerable a la artillería. La artillería de principios del siglo XVI podría acabar con el castillo medieval en un par de horas, porque son unos muros que no están pensados para espadas y escudos, no están pensados para impactos de artillería. Entonces, mi interpretación, que va asentándose, pero les cuesta, porque los arqueólogos solo piensan en lo que encuentran y no se dan cuenta que están excavando una fortaleza que fue destruida a conciencia. Bueno, mi idea es que efectivamente se le dotó en el lado sur-sureste de 2 cubos, que son esas torres cilíndricas que veis ahí, que es el elemento que se está utilizando en esta época de fortificación. Se llama fortificaciones de transición entre las fortificaciones de la Edad Media y el sistema baluartado, que enseguida lo va a sustituir, y que el mejor ejemplo lo tenéis en Hondarribia o mejor aún en Pamplona, a base de baluartes en esquina para
que los impactos de la artillería no puedan dar de lleno. Pero bueno, en este momento el elemento defensivo estrella es el cubo. Y en concreto los españoles construyen dos grandes cubos de unos 20 metros de diámetro y unos 6 de grosor en los extremos suroeste y sureste de la fortaleza. Como lo veis ahí, uno tiene el cubo mayor, tiene además de adarve, que es ese engrosamiento en la base, tiene un pequeño foso o cava, y eso va a hacer que la fortaleza pues tenga posibilidades de resistir un ataque artillero. El cubo que veis abajo, el desarrollo del cubo, como veis, es casi un búnker, pertenece al de Logroño, que es el único que se conserva físicamente y que podéis visitar. Porque tanto los de Iruniganzu, que se ven en el suelo, los círculos, como en Amaiur, que se ha descubierto el nuevo, pues no permiten hacerse una idea de cómo era eso por dentro, con unas pequeñas piezas de artillería dentro de esos cubículos, pero sobre todo la plataforma de arriba. Bien, esta es la gran transformación en la que se invierte un dineral y se trabaja, prácticamente el año 18 está terminada. Para haceros una idea, solo en Pamplona se gasta más dinero en fortificación. Ya sabéis que en Pamplona se construye un castillo nuevo también, con 4 cubos, uno en cada esquina, como estos que veis, pero en una planta rectangular, que va a ser el Castillo de Santiago y que va a dar nombre actualmente a la Plaza del Castillo, porque estaba en esa situación, un castillo pensado tanto para un ataque externo como para una sublevación interior, que es lo mismo que la ciudadela actual. Bien, nos situamos entonces, como os he dicho, en el año 21. Ya hemos visto que el castillo ha cambiado varias veces de mano y que se produce una reforma total que lo transforma en fortaleza más que un castillo medieval. Bueno, en la ofensiva de mayo-junio, como el general Desparré y en general todo el ejército franco-navarro, sigue el camino de Roncesvalles hasta Logroño, pues no hay forma de llevar artillería a Amaiur y Amaiur resiste. Todas las demás fortificaciones, y esto pone de relieve lo que os he contado, en qué inferioridad estaban las técnicas de fortificación respecto a la artillería, todas las fortificaciones, incluso las nuevas, que se habían construido, no aguantaron ni 6 horas, bueno, algunos se rindieron con solo ver los cañones. Quiero decir que esto también va a realzar el papel de resistencia del castillo de Amaiur. Es decir, el castillo de Pamplona, que era modernísimo, fuertísimo, como decía un viajero italiano que pasó el año 16 por Pamplona, pues aguantó 6 horas de bombardeo, nada más, que es ese bombardeo en el que cayó Ignacio de Loyola, pues aguantó muy poco. Y si aguantó Logroño fue pues porque no pudieron cerrar bien el cerco, ¿no? ni acercar mucho los cañones. Bien, ¿qué ocurre? Que tras la batalla de Noain, que es la consecuencia de levantar el sitio de Logroño y replegarse hacia Pamplona, los españoles, el ejército castellano, no, porque también hay aragoneses, recuperan prácticamente toda la Alta Navarra y la resistencia queda concentrada al otro lado de los Pirineos, en Baja Navarra y también en Lapurdi, a la espera de un ejército que envía al rey de Francia con 6.500 mercenarios alemanes y un gran tren de artillería, porque el anterior lo habían perdido en Noain. Bueno, ese ejército realiza un ataque frontal, en principio quiere dirigirse a Pamplona para recuperar el reino con la misma rapidez que lo había hecho en primavera, pero le entra el miedo escénico al general francés, que en este caso ya es el almirante Bonivet, que tomará Hondarribia, y decide desviar el ataque hacia Guipúzcoa, para desde allí, en primavera, proseguir la campaña hacia Navarra. Bien, es en esta ofensiva donde los franco-navarros vuelven a recuperar el castillo, pero fuertemente castigado por la artillería. Es decir, el día 2 de octubre el castillo es ocupado nuevamente por tropas franco-navarras, concretamente se pone a cargo de Vela de Medrano, de un capitán navarro, ahora vamos a ver un poco su biografía, es en lo que estoy trabajando actualmente, pero hay que tener en cuenta que ese castillo había sido ya bastante dañado para poderlo tomar de manos españolas. Entonces, ese es el planteamiento donde arranca el relato de la resistencia del castillo. ¿Quién era Jaime Vélaz de Medrano y Echauz? Bueno, pues es un personaje del que todo el mundo ha hablado,
ha oído hablar, pero nunca hemos sabido mucho de él, salvo el nombre. Sabemos que hablan con respeto de él. La correspondencia que se confisca en el castillo era su correspondencia personal, pero claro, es la correspondencia, por decir de alguna forma, recibida. No sabemos las que escribió él, salvo en un caso que alguien le contestó en el mismo papel que contenía su carta, ¿no? Ahora empezamos a saber algo más de él. Es, la verdad, un personaje que, sin sacar a nadie de su época, pues tiene unos toques románticos, ¿no? De héroe romántico, se comparta o no se comparta lo que defendió o ideas o actitudes que eran comunes en aquella época y que hoy nos chirriarían un poco, ¿no? Pero bueno, es un personaje que tiene el encanto de su integridad, porque no se doblega y porque al final muere defendiendo lo suyo, por lo cual tiene un perfil, no sé, atractivo, vamos a decir. Bueno, Vela de Medrano, ahora lo sabemos bien, en realidad es nieto de dos grandes señores de la guerra agramonteses. Y además une en su sangre las dos vertientes de Navarra. Su padre, Juan Vela de Medrano, y su abuelo antes, Ferrando de Medrano, son señores de Learza y tiene su palacio en Igúzquiza, a las puertas de Estella, es de la parte meridional del reino, y su abuelo materno es nada menos que Charles de Chauz, que es el vizconde de Baigorri en Baja Navarra. Su padre es Juan Vela de Medrano, va a ser ordenado caballero en 1461 junto con el mariscal de Navarra, don Pedro. Era más joven que él, pero van a estar siempre muy unidos a la casa del mariscal, hasta el punto de que el primogénito, el hermano de Jaime, pues se va a casar con una sobrina del mariscal, porque el mariscal no tenía hijas. Bien, él mismo, Jaime, que es el segundón de su linaje, va a dar mucho más la talla que el primogénito, probando que a veces los primeros no son los mejores. Este tiene una capacidad militar que hubiera hecho ideal para ser el que heredaba el título, por decirlo de una forma, pero bueno, lo heredó su hermano. ¿Qué le vamos a hacer? Por primogenitura, ¿no? Bueno, sabemos que estuvo casado, no sabemos con quién. Sabemos que tuvo un hijo que aparece y desaparece con el castillo. No sabemos nada de él antes y no sabemos nada después. Y sabemos que tuvo al menos dos hijas, porque lo menciona su hermano en el testamento, en plural. Y seguro que son dos. Una de ellas sí sabemos que se llama Margarita. Y su currículum está, pues, es una persona que siendo segundón no va a heredar ni el título no va a ser caballero, no va a ser ordenado caballero, no va a ser mosén, pero va a tener una formación militar muy completa porque desde que es un adolescente crece en el entorno de la corte y en concreto de la escolta personal del rey. Va a ser escudero de escudería, ya en el año 1495 aparece, caballerizo mayor de los reyes, que les va a acompañar a Sevilla, capitán de la hermandad en 1507, es decir, va a tener ese intento de tener un ejército permanente profesional, va a ser uno de ellos. Va a protagonizar ya en la conquista el levantamiento de Estella, él va a ser el que va a levantar la ciudad, va a defender a Amaiur la primera vez, junto con el mariscal, es decir, para Vela la fortaleza, la que se encuentra en el año 21, es muy distinta, pero ya había defendido a Amaiur en el año 13. Va a participar en la fallida expedición del mariscal que cae en Isaba, donde cae toda la plana mayor legitimista, cae prisionera y va a llevar primero a Tienza y luego algunos de ellos a Simancas, pero él va a conseguir escapar de esa encerrona, va a estar en el exilio, va a volver el año 21 y ahí va a ser el culmen porque, bueno, pues lo menciona la correspondencia al rey defendiendo, para en seco al ejército español cuando avanza sobre Estella, le obliga a coger otro camino para llegar a Pamplona, y también sabemos que participa en la batalla de Noain. Y previamente a lo que vamos a relatar ahora, pues defiende don Iván Garasi en la toma del año 21, que iba a ser más sangrienta incluso en proporción que la propia batalla de Noain. Bien, este es un poco el capitán que va a defender a Amaiur. ¿Qué ocurre? No sabemos mucho de él, pero todo lo que hace, e incluso el tono en el que escribe esa única carta que tenemos de él,
muestra que es una persona muy enérgica, muy rigurosa con el enemigo. Creo que pertenece a la parte de los legitimistas que está convencido de que o cortan cabezas de los colaboracionistas piamonteses o no van a poder reinar. Enrique II no va a poder reinar en Navarra. Y bueno, pues en este momento, cuando se hace cargo de la fortaleza y se le encomienda, porque es un capitán navarro, seguramente ha participado en su toma, pues pide recursos para repararla primero, porque está dañada, y para pagar la guarnición, segundo. Por la razón que sea, el rey de Navarra, que es un chaval de 18 años, no aún muy independiente, ha crecido y se ha criado y educado en la corte francesa, porque es ahí donde le llevó su padre siendo un chaval, pues le dice que no. Y Velaz, ni corto ni perezoso, pues se dirige al almirante de Francia, que entonces está entre Bayona y sobre todo muy centrado en Hondarribia, pues para que le dé recursos. Se los dan, pero a cambio tiene que prestar pleito de homenaje al rey de Francia por la fortaleza. Eso que cruje y que muchas veces yo veo que ha habido resistencias, aunque yo lo veo muy claro en la correspondencia, recibe órdenes del almirante de Francia y del gobernador Guyena. Bueno, pues eso tiene fácil explicación en la época. En la época podía haber dobles lealtades, sobre todo si los dos monarcas eran aliados. El primero, que tenía una relación de pleito de homenaje con el rey de Francia, era el rey de Navarra por sus territorios franceses. No era vasallo de Francisco I por Navarra. Se discutía si por Bearn, pero sí lo era por todos los demás. Entonces, quiero decir que no lo veamos en un plan dicotómico, o eres de un rey o de otro. No, podía ser de los dos, máximo, cuando son aliados y, por ejemplo, Lesparre es lugarteniente general del rey de Francia y lugarteniente general del rey de Navarra, de los dos. Pero eso yo creo que queda clara en la correspondencia. Ahí tenéis la carta que le envía a Bonivet, diciéndole que sí, que va a pagar el todo y que reduzca la guarnición de 150 a 100. Van a pasar el invierno y no necesitan tanta gente. Bien. El invierno, ya veis que se hace cargo de la fortaleza en octubre, noviembre. Bueno, pues el invierno aún sería peor entonces que lo son ahora, de lluvia, niebla, vamos. Impone, además fue un otoño muy lluvioso, impone la paralización total de las operaciones militares. Entonces, ahí Velaz lo que va a hacer es gobernar la zona de la Navarra Cantábrica como un gobernador militar, con sus tensiones va a haber, porque esa doble, el mando militar viene de Francia, pero los súbditos son súbditos navarros, a ver quién administra justicia, va a haber algunas tensiones. Y conforme se acerca la primavera, la actividad militar se va a calentar. Hay dos intentos, o tres casi, de, a partir de Amaiur, expandir un poco el territorio que controlan. Uno es hacia el monasterio de Roncesvalles, que el primer acto va a fallar, no van a poder sacar a los beamonteses y españoles del monasterio, que como si lo veis hoy tiene sus elementos también militares. Todos los edificios de piedra de la época podían ser fortalezas. Pero bueno, en un primer acto fallan porque no los pueden sacar y tienen que replegarse nuevamente a Baztán, perseguidos por el ejército del virrey, pero luego hay un fallo estratégico, vamos a decir, de estos últimos, del ejército español, y consiguen una victoria en Ciga que el hermano de San Francisco Javier, Miguel de Javier, va a llamar en su carta la Jornada de los Españoles, donde hacen prisioneros tanto a algunos beamonteses navarros como a soldados españoles. En 1522, en junio, también va a intentar desalojar a los beamonteses de Don Esteve, que es una cabeza de puente que tienen en la Navarra Cantábrica, que tampoco van a poder hacerlo, a pesar de que vienen refuerzos alemanes de mercenarios, y en ese mismo contexto se va a producir la batalla del Monte Aldave o de Beovia, Irún, Iranzu, ¿no? El 30 de junio, donde sabéis, va a morir un compañero de armas de Velaz, también de Tierra Estella, que es el señor de San Martín. Estos son un poco los acontecimientos previos a la toma. Bien, aquí surge un problema historiográfico.
Veis ahí, lo de la lupa, un pergamino grande con una relación de soldados a los que se paga el 1 de junio en la fortaleza de Amaiur. En el documento se dice que son vascos y navarros, es decir, bajo navarros y alto navarros, porque vascos en esta época solo se llama a los bajo navarros. Guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses no se conocen como vascos. Digo porque sobre esto hay muchos equívocos con la documentación de la época. Vascos son solo los bajo navarros, es decir, los del norte del Pirineo. A veces también ya se va extendiendo un poco a los labortanos y algo a los lentiros, pero normalmente tierra de vascos es Baja Navarra. Entonces, él lo que está diciendo ahí es vascos y navarros, alto navarros, bajo navarros. ¿Qué ocurre? Que yo leyendo esos nombres veo que no, que por esos nombres, no, es escritura francesa, compleja de leer de esta época, pero parece que la mayoría de ellos son occitanos o gascones. En fin, son 150 y entonces, bueno, esto está en París, en la Biblioteca Nacional de París, lo encontré en el año 2010, pero por otro lado, si de la misma forma que todos estos parecen ser mayoritariamente no navarros, cuando la fortaleza cae, sabemos, y además no hay ninguna contradicción en las fuentes de ningún tipo, el virrey es el primero que dice que todos los prisioneros son navarros. ¿Qué ha pasado entre el 1 de julio, que se paga la guarnición, como dice este pergamino, y cae la fortaleza donde todos son navarros? Bueno, pues la interpretación es que en un momento dado, y además coincide lo que se dice en algunos documentos, ante un ataque frontal que va a hacer Beltrán de la Cueva, el capitán general de Guipúzcoa, con todo el ejército hacia Bayona, Francia ordena el repliegue general de sus tropas para proteger Hondarribia, que está en sus manos, y Bayona. El castillo de Amaiur se queda a su suerte. Las tropas francesas se repliegan porque además Buena les viene de encima, ha salido un ejército de Pamplona, pero los navarros deciden que se van a quedar en la fortaleza. Entonces todos los soldados que hasta entonces habían estado en unas posiciones satélite alrededor de la fortaleza, que son Vértiz, Ciga, Elizondo, se van a encerrar con Velaz dentro de la fortaleza y además van a llegar más tropas navarras. Ese cambio se va a producir pues entre la primera semana de julio y la segunda. Y eso es más, tenemos la carta en la que el gobernador de Guyena dice que ha dado libertad a los capitanes navarros para que hagan lo que quieran, fuera de la lealtad o de la fidelidad o de la disciplina, diríamos ahora, que deben al rey de Francia. Vosotros sois navarros, vosotros decidís qué hacéis. La orden es para los franceses de repliegue y ellos deciden quedarse en el castillo. Eso yo creo que está bastante claro y lo vemos un poco en las cartas. Por ejemplo, una carta del 11 de julio dice: sobre Fuenterrabía va mucha gente de Castilla y vuestra merced no tendrá socorro. Eso se lo dice claramente un notario de Elizondo, a Vela de Medrano. Es una de las cartas que recibe. Y Sancho de Illesa, que está en Bayona, le escribe: el señor Jaime Velaz y vuestra merced y todos, porque le escribe al señor de Xavier, todos esos caballeros de nuestra nación y linaje ganarán tanta honra cuanto jamás nación ganó. Es decir, le están dando ánimos, pero la verdad tiene una papeleta muy difícil porque vais a ver ahora, se le viene encima un ejército enorme. En concreto, aunque la literatura, empezando por esa crónica de la que hablábamos al principio, cifra en 10.000, no, las cifras no creo que superaran por mucho los 5.000 hombres el ejército atacante. Lo sabemos porque existen los documentos de pago, etc. Entonces, según el propio virrey, el ejército que sale el día 5 de Pamplona y se le van uniendo tropas navarras en el camino, serían 1.500 infantes españoles, no se engañen los números, son todos ellos soldados profesionales, curtidos en las guerras de Italia, etc., en la infantería nueva y la infantería vieja, con sus coroneles que son militares muy expertos, pero hay casi 2.500 lacayos navarros, es decir, soldados movilizados en Navarra por los beamonteses y algunos obligados agramonteses, porque se ha ordenado la movilización, que en Navarra se llama al apellido, un hombre de cada casa, y que en Guipúzcoa se llama padre por hijo, que son los sistemas de movilización de la población general, que a veces van por gusto, pero la mayoría de las veces a disgusto, pero tienen que movilizarse. Aparte de eso hay 600 jinetes, parte de ellos, 200 son jinetes ligeros y 400 son acorazados, y 16 piezas de artillería que conocemos con detalle.
este hecho de que no solo vienen españoles en el ejército, lo vemos en una de las cartas que le manda el notario de Chalar a Vela de Medrano, el 11 de julio. Dice, tienen gran fama de gente, es decir, dicen que viene mucha gente, pero no vienen tantos, pero lo cierto es que no hay sino bien pocos castellanos, el ejército español, sino lo que en Navarra los beamonteses han podido coger. Yo creo que bueno, la historia es así. Dentro del ejército que va a atacar a Amaiur va mucho miliciano navarro. Y veis cómo va cubriendo el ejército ese camino desde Pamplona, con sus campamentos de Hostiz, Landa, Arraiz, Berroeta, Elizondo y Amaiur. Ya veis que le cuesta mucho cruzar el Belate, porque va a ser uno de los problemas más complejos, trasladar la artillería por la montaña, ¿no? Bien, la idea que tenemos es que una vez que se cierra el cerco sobre la fortaleza, a la que se ha prometido que se les socorrerá desde la zona de Urdax, hay como dos círculos concéntricos. Los que van a asaltar el castillo son tropas profesionales, sobre todo hombres de armas, es decir, caballeros acorazados que van a luchar a pie, porque la colina no permite atacar a caballo, y un círculo exterior de milicianos navarros cuya función fundamental no es atacar el castillo, sino evitar que el castillo reciba ningún tipo de socorro, controlando el puente del Chondo, etc. Esa va a ser un poco, tampoco igual que el virrey se fiaba mucho de las tropas navarras. Bien, y entre los defensores, si vamos a decir entre 5.000 y 6.000 hombres fuera, dentro no hay más de 100 defensores, tampoco porque no caben muchos más. Quiero decir que la crónica habla de 200 gentilhombres navarros defendiendo el castillo, que quiere decir 200 caballeros, nobles, no. Nobles solo hay 7, y el resto son hidalgos de pueblo y campesinos con armas, que parece que nos olvidamos siempre de ellos. Los que defienden el castillo, vamos a ver, pues está Juan de Arizala, Arias Buruleún, que es como le llaman en los documentos, que lo vemos el año 12 sublevando Estella con Velaz, y en esta fortaleza ya le vemos con sus 3 hijos. Había bastante padre con hijos. También está Juan Martínez de Anchóriz, que es el sozmerino del Valle de Esteríbar, con su hijo primogénito, y los dos mueren en esto. Está Charles de Sarasa, que es de Sangüesa, Martín de Mascarón, que es de Casa, etcétera, mucho más, pero ya veis que son gente de villa. Hay clérigos también, no sabemos cuántos, pero el principal de ellos es el prior de Velate, que es un canónigo de la catedral, y también debe haber algunos soldados que técnicamente son franceses, que pueden ser tranquilamente labortanos de los señoríos, de los señores de Alzate o de Ezpeleta, porque claro, ya sabéis que la frontera es muy permeable, es decir, tienen dominios, son labortanos, pero técnicamente son franceses. Y conocemos la artillería que tiene la fortificación, que son 2 cañones, 2 acres, son piezas grandes, una media culebrina, 4 que son piezas más pequeñas, 4 falconetes, algunos arcabuces a crochet y escopetas. Es decir, la fortaleza tiene defensa artillera, no va a ser como el año 13. Bien, en la conquista, no sé cómo vamos de tiempo. La conquista, en el terreno militar parece que hay como 3 fases, lo cual no quiere decir que no se solapen algunas cosas, Pero bueno, en principio, incluso antes de que llegue la artillería, pues confiaban tomarla fácilmente por la gran diferencia de tropas y de moral, vamos a decir, pues igual con un escalamiento bastaba. Pero todas las crónicas de la época, tanto la crónica como la carta, queda claro que se defienden a cara de perro. Rechazan todos los intentos de conquista, no hay forma de entrar en la fortaleza. Con lo cual, se opta por bombardearla con todo el poder de fuego que tienen los cañones que llevan, que como veis son 3 cañones reales, son unas piezas enormes, yo no sé ni cómo las pasaron por Velate, bueno, sí, porque tuvieron que abrir un camino nuevo para poderlo trasladar con bueyes, con un montón de bueyes que confiscaron a todos los valles de la Navarra cantábrica. Tienen una culebrina, tienen 2 sacres, tienen 6 falconetes y tienen 4 ribadoquines, es decir, tienen 16 piezas de artillería. El otro día estuve por los montes más o menos calculando dónde la pudieron poner, la ponen enfrente de la fortaleza en una colina y bombardean fundamentalmente, como veis, van a bombardear el muro que se extiende entre los 2 cubos, que es el único en el que abierta la brecha permite el asalto, porque todo lo demás cae a pico y no hay forma, aunque abran una brecha, no hay forma de asaltarla. Bien, el bombardeo es tan intensivo que revientan las piezas de artillería españolas, por lo menos
2 cañones y un sacre se funden. En esta época los cañones había que esperar mucho rato a que se enfriaran nuevamente para poderlos disparar. No disparaban más de 4 disparos a la hora. Entonces, bueno, de estos de hacer una batida tan importante, pues reventaron las piezas. Con lo cual, volvieron a fracasar todos los intentos de asalto. El propio virrey que dirigía los ataques recibió una pedrada en los dientes, y en eso coinciden todas las fuentes, que estuvo pues bastante fastidiado. Lo cuentan las crónicas, lo cuenta la contabilidad del médico, lo cuentan testigos presenciales, y muchos caballeros jóvenes, como siempre suele ser, que habían ido a Mayur a ganar honor y prestigio, pues resultaron heridos, pues vamos, fue un poco desastroso. Cayeron también muchos capitanes. Como os he dicho, que la mayoría de los asaltos lo hacían hombres de armas a pie. En todo caso, vieron que no había forma de tomar esa fortaleza. Si os he dicho que Pamplona, que era una fortaleza de vanguardia, y la guarnición era profesional, a tope, no aguantó ni 6 horas de bombardeo, estos están aguantando ya una semana. Estos les han puesto el lunes, ya han emplazado los cañones, y nos estamos poniendo en el viernes y están aguantando todos los intentos de asalto. Incluso ha habido un intento de socorro, pero ha sido abortado. Han visto cómo no han podido ir a socorrerle ni han podido levantar el cerco. Con lo cual, al virrey solo se le ocurre que como única solución para poder rendir la fortaleza tiene que minarla. Es decir, excavar un túnel debajo de ese cubo mayor, que es el que les da muchos disgustos a la hora de intentar asaltar los muros, y reventarlo con una explosión interna. Y eso es lo que hacen en la mañana del 19 de julio. El maestro Jacobet, que sabemos su nombre, excava el muro, se trae toda la pólvora que hay en Pamplona, salitre, deflagantes, todo lo posible ponen ahí, aun y todo tiene problemas porque parte les explota a ellos, pero bueno, consiguen derribar el muro, el cubo, y de forma que la fortaleza es indefendible. Entonces, ya sabéis que en el Código Militar de la época el alcaide estaba obligado a defender la fortaleza hasta que se tome la Torre del Homenaje. Parece ser que ya incluso se producen los combates entre las dos fortificaciones, la medieval y la moderna, y cuenta la crónica, Vela de Medrano, conjuntamente con el resto de los resistentes, decide que no hay forma de defender esa fortaleza y va a negociar la rendición. La rendición va a ser a cambio de conservarles la vida. Entonces, bueno, pues tenemos que unos 50 navarros van a ser capturados, entre ellos los 7 nobles. Los menciona el propio virrey por su nombre, aunque algunas cosas son un poco ambiguas y no sabemos muy bien a quién se refiere, porque habla de un hermano de, pero tenía varios hermanos. Bueno, los muertos son enterrados en la iglesia de Mayur, y en este momento es cuando se confiscan o cuando encuentran un atillo con la correspondencia que ha recibido Vela de Medrano, que ellos no lo recogen por interés historiográfico, sino porque quieren saber con quién se ha relacionado para acto seguido procesarlos y encarcelarlos, todos los que han colaborado con él. Bien, y para que veáis tanto cuestiones de terminología como de lo que ocurrió, en un proceso judicial que no tiene nada que ver con los hechos de Mayur de 1564, estamos hablando casi de 40 años, personas que tienen 60 años en este momento y que eran veinteañeros cuando ocurrieron los hechos, cuentan algo de lo que vivieron. Está un tal Pedro de Armentia, que es desde luego vasco por el apellido, que entonces tendría 20 años y que pertenecía a la guardia personal del conde de Miranda, del virrey, que dice que, bueno, que él estuvo cuando la fortaleza de Maya se tomó por los españoles. Ya veis que la terminología no es mía, ya aparece en la documentación, el año 1522, y en particular se acuerda de cómo la dicha fortaleza de Maya, en ella estaban el señor de Xavier y Jaime Velaz y su hijo. O sea, su hijo es un personaje histórico, no solamente aparece en la crónica diciendo que él no se quería rendir y que era un gran... No, existió, y otros muchos. Veis que tacha el nombre de Joanes cuando todo el mundo le ha llamado Luis, porque tampoco estamos muy seguros de que el hijo de Vela se llamase Luis. Y hay otro, que este sí que es castellano, Valderrama, que tendría también unos 20 años y que en este caso era de la compañía de Antonio de Collazos, que dice que especialmente se acuerda que en la dicha toma de la dicha fortaleza le quebraron los dientes desde la dicha fortaleza al dicho conde de Miranda, que era el virrey, ¿no?
y que al fin, como sintieron que no podían defenderla, pues que se rindieron y tal. Es interesante también que Pedro de Armentia dice que no pasaban de un centenar. No, lo dice este Valderrama, lo dice ahí, y que al fin, como dentro de ella había poca gente, que era en obra de 100 y no más, es decir, él mismo desmiente la idea de que eran 200 caballeros. Bien, y bueno, pues aquí estaría el gobernador de Guyena, pide al virrey que ponga rescate, que era lo que habitualmente se hacía en estas guerras, es decir, no tenían mucho gusto por matar al enemigo, preferían hacerlo preso y pedir un rescate por ellos. Entonces, el gobernador Goyena le dice al virrey, pon precio a estos caballeros que lo único que han hecho es cumplir con su obligación de soldados, ¿no? Defender la fortaleza. Le dice que Nanay, que tiene orden del emperador, de que estos que son muy rebeldes no se liberen, y de hecho ya sabéis que Vela de Verano aparecerá muerto, posiblemente asesinado, en la fortaleza de Pamplona apenas un mes después. Bien, ¿qué ocurre? La fortaleza, que ven que han gastado un dineral, pero que la pierden con facilidad y les cuesta muchísimo recuperarla, al final van a decidir en este momento olvidarse de esa estrategia de fortalezas en la misma frontera. Irún, Iranzu, Amaiur y el Peñón las van a abandonar, Amaiur la van a destruir siguiendo las órdenes del emperador, de manera que no quede piedra sobre piedra. Esto es importante de cara a los arqueólogos, porque ahora pues tenemos algunas interpretaciones de las ruinas, porque esa colina se volvió a fortificar un siglo después, con otras técnicas, pues se solapan la medieval, la moderna del 16 y la del 17, todo mezclado, y es difícil hacer una reconstrucción de cómo era la fortaleza. Bueno, y en resumidas cuentas, pues el día 12 de agosto de 1522, la parte medieval se rompe a pico, pero la exterior, para poderla destruir en tiempo rápido, para que no puedan ser atacados, porque una vez que desaparece la fortificación son un poco vulnerables, lo que se hace es minarla también y se destruye completamente. Bueno, este es un poco el relato de los hechos, de lo que ocurrió aquel mes de julio de 1522, y nada, ahora solo me queda quedar un poco a las preguntas que queréis hacer.